Hola amigos, el tema de este video es otro más de los productos notables, que es el de la multiplicación de un binomio por un trinomio. En un anterior video habíamos mencionado que cuando multiplicamos un binomio por un trinomio, pero que tiene esta forma, el binomio, donde el binomio tenemos a más b, y en el trinomio tenemos el cuadrado de la a menos el producto simple de a por b, y el producto, o más bien el cuadrado del segundo término del binomio, en este caso b cuadrada. El resultado pues de este binomio por este trinomio es una suma de cubos. Y lo comprobamos también multiplicando a más b por todo esto con una multiplicación larga. Ahora lo único que vamos a hacer será poner ejemplos de la multiplicación de este binomio por este trinomio y el resultado. Por ejemplo, si nosotros tenemos que multiplicar, por ejemplo, el binomio m más 5 por m cuadrada menos 5m más 25, el resultado será simplemente m cúbica, es decir, el cubo de este más el cubo del 5, que es 125. Pero, bueno, pues ahí podemos ver que este binomio y este trinomio cumplen con las características que debe tener la multiplicación de estos dos, binomio por trinomio, para que dé una suma de cubos. Vean, tengo el primer término, m, el segundo término, más 5, y en el trinomio tengo el cuadrado de la a, que en este caso va a ser la m, pues m por m, m cuadrada. Luego tengo la multiplicación de 5 por m, pero si aquí tiene más, acá le voy a poner menos. Entonces 5 por m, 5m, que sería el ab. Y finalmente el cuadrado del 5, es decir, de la b cuadrada, que sería b cuadrada, entonces 5 por 5, 25. Y el resultado únicamente será m cúbica más 125. Bueno, si ahora tenemos, por ejemplo, que multiplicar un trinomio, por ejemplo, como x cuadrada menos, por ejemplo, 3x más 9, y acá tenemos, pero aquí es más, ¿verdad? No, menos, tenemos x más 3, bueno, el resultado será nada más x cúbica más 27. Vamos a ver si este trinomio cumple con estas características. Es cuadrado del primer término del binomio, x por x, x cuadrada, aquí está. La multiplicación simple de 3 por x y cambiándole el signo, si quiera más le cambiamos a menos, 3 por x, 3x. Y finalmente el cuadrado del segundo miembro del binomio, en este caso el 3 por 3, 9. Y eso nos da x cúbica más 27. Entonces se cumple. Vamos a hacer otros ejemplos un poquito más complicados, con fracciones, por ejemplo, siguiendo el mismo modelo. Por ejemplo, si multiplicamos un tercio de w cuadrada más un cuarto, y lo multiplicamos por un noveno de w cuarta menos, tendremos que multiplicar estos dos, es un doceavo de w cuadrada más el cuadrado de este, que es un 16avo, es decir, un cuarto por un cuarto. Su resultado será simplemente un 27avo, es decir, el cubo de un tercio es un tercio por un tercio por un tercio, que es un 27avo.
y w cuadrada pero al cubo, entonces será w sexta porque va a ser w cuadrada por w cuadrada por w cuadrada, y más un cuarto al cubo que será 1 por 1 por 1, 1, y 4 por 4 por 4, 64. Pero vean que cumple pues con la condición, el trinomio sobre todo, de que el primer término del binomio, del trinomio, perdón, debe ser el cuadrado de este. Entonces 1 tercio por 1 tercio, un noveno, w cuadrada por w cuadrada, w cuarta. La multiplicación simple de estos dos, 1 tercio por 1 cuarto, un doceavo, cambiando el signo a menos, y multiplicada por el término, por w cuadrada, que es w cuadrada, y finalmente el cuadrado de 1 cuarto, eso nos da un 16avo. Bueno, vamos a hacer uno más. Por ejemplo, si tengo que multiplicar un trinomio donde tengo 4 x sexta y menos 2 4 x cúbica más 4, todo eso multiplicado por 2x cúbica más 2, vamos a ver si se cumple. Eso sería el cubo de este, sería 8x novena más 8. Vamos a ver si es cierto. Vean, tengo cubo de este, 2 por 2, 4 por 2, 8. X cúbica por x cúbica por x cúbica, x novena. Cubo de 2 es 2 por 2 por 2, 8. Pero me importa esta parte, nos debe importar para ver si cumple. Dice que este término debe ser el cuadrado de este. Entonces 2 por 2, 4. X cúbica por x cúbica, x sexta. Y el segundo término debe ser la multiplicación de estos dos. 2 por 2, 4, x cúbica, y cambiando el signo a menos. Y finalmente el cuadrado del 2, que es 4. Entonces cumple perfectamente con el modelo que teníamos para que nos salga una suma de cubos. Y bueno, pues esperando que este video sea de su utilidad, me despido de ustedes pues invitándolos a suscribirse al canal, darle like y estar pendientes de los próximos videos. Hasta la vista, amigos.